Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre autómatas finitos no deterministas. En las clases anteriores estuvimos trabajando con los autómatas finitos deterministas propiamente. Ahora vamos a trabajar con los no deterministas. De cierta manera, estos dos tipos de autómatas son muy parecidos. Trabajan con un conjunto de estados, tienen una función de transición. Sin embargo, esa función de transición puede variar entre los autómatas finitos deterministas y los no deterministas. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a los autómatas finitos no deterministas, eh, debemos considerar el hecho de que con una variable o una misma variable de entrada yo puedo venir e ir a dos o más estados dentro del mismo autómata. Mientras que con un autómata finito determinista, con una variable de entrada, yo solo podía ir a un único estado. Entonces, esa era la relación existente entre los autómatas finitos deterministas y la variación que existe con respecto a los no deterministas. Entonces, recordemos, con un autómata no determinista, yo puedo venir y con una misma variable de entrada ir a uno o varios, en este caso, estados para poderlos ir diferenciando. Y eso pues nos ayuda de cierta manera a poder generar, en este caso, cadenas de entrada que puedan recorrer diferentes caminos. El día de hoy vamos a estar trabajando con un par de ejemplos. Vamos a hacer un análisis de hilos en función de una cadena de entrada. Y en este caso vamos a ir viendo el procedimiento específico que se debe seguir para ir evaluando, realizando el análisis por medio de la misma. Un autómata finito no determinista siempre es considerado como una quíntupla. Es decir, tenemos un conjunto finito de estados, un alfabeto de entrada, un estado inicial, en este caso un conjunto o estado final, y también tenemos una función de transición. La función de transición va a diferir de la función de transición de un autómata finito determinista porque esa función de transición solo nos lleva a un único estado, mientras que esta función de transición para los autómatas finitos no deterministas nos permite de cierta manera ir a uno o varios estados con una única, en este caso, letra de entrada. Y eso, pues de cierta manera, nos ayuda, como les digo, a poder generar y evaluar cadenas mucho más complejas. Entonces, eso vamos a estar evaluando el día de hoy. Vamos a iniciar con un primer ejemplo y así sucesivamente vamos a ir variando y explicando todo el proceso que hay que seguir. Lo vamos a trabajar con JFlap y lo vamos a trabajar manualmente para poder hacer el análisis respectivo del mismo. Imaginemos acá el siguiente autómata. Por ejemplo, yo voy a tener este autómata. Aquí voy a tener un estado Q0 y aquí voy a tener un estado Q1. Este estado Q1 lo voy a colocar el doble círculo. Este va a ser mi autómata inicial o mi estado inicial, perdón. Y el Q1 en este caso va a ser mi estado de aceptación. Aquí, por ejemplo, este va a recibir a los ceros y los unos. Estos van a ser, este va a ser el conjunto de datos de nuestro alfabeto. Es decir, nuestro alfabeto va a estar formado por unos y ceros. O ceros y unos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, para poder pasar del estado 0 al estado 1, utilizo el 1. Si se dan cuenta, el estado 0 en este caso puede quedarse en el mismo estado 0 con el 1, pero también puede trasladarse al estado 1 con el mismo valor de entrada 1.
Y esto pues ya hace que se vuelva un autómata finito no determinista, porque uno de sus estados, utilizando una misma variable de entrada, puede estar en dos estados al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, viéndolo a simple vista, este autómata finito no determinista nos aceptaría prácticamente todas aquellas cadenas que terminan en 1, en pocas palabras. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Primero vamos a hacer un análisis de hilos y vamos a colocar una cadena de entrada. Voy a tener 0, 0, 1, 1. Esta es mi cadena de entrada. Entonces, haciendo el análisis de hilos, yo tengo que iniciar en este caso en el estado Q0. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, vamos a usar otro color ahí. Estando en el estado Q0, si Q0 en este caso tiene como entrada el 0, entonces resulta que puede quedarse en el estado Q0 con 0. Entonces yo vengo acá y coloco. Si yo uso mi 0 como entrada, me quedo en el estado Q0. Ahí apliqué el primer dato. Vuelvo a hacer lo siguiente. Voy a usar otro color para irlos diferenciando. Por ejemplo, ingresando otro 0, estando en Q0, en este momento me encuentro aquí, lo que va a pasar ahí es que con 0 de nuevo en el estado Q0, me voy a quedar en Q0. Entonces no me he trasladado prácticamente al estado Q1. Por lo tanto, si yo hubiera agregado 0, 0 como cadena de entrada, simplemente lo va a rechazar. No lo va a aceptar como una cadena de entrada. Muy bien. Ahora paso al siguiente. Vamos a cambiar el color otra vez. Estando en Q0, agrego un 1. Resulta que ese 1 nos va a permitir irnos a dos lugares. Me puedo ir a Q0 o quedar en Q0, en este caso con 1, ¿sí? Si se dan cuenta, con 1 puedo quedarme en el estado Q0, pero con 1 también puedo ir al estado Q1. Entonces, esa cadena hasta el momento, este 001, si lo hubiera dejado ahí, esta cadena sería aceptada, porque aquí prácticamente llego al estado Q1, que es el de aceptación. Esto es con un 1. Muy bien. Ahora vuelvo a regresar, porque me falta analizar el último 1. Un 1 estando en Q0 prácticamente me deja en Q0, pero como es el último dato y me quedo en Q0, prácticamente este camino es rechazado, porque este no me llega o no me va a llevar al estado de aceptación. Mientras que la otra opción es, con un 1, yo me puedo ir al estado Q1. Y este sí es el estado de aceptación. Entonces prácticamente ese camino me llevaría al estado de aceptación. Entonces, en pocas palabras, esta cadena de entrada sería válida para este autómata finito no determinista. Entonces, realizando el análisis de hilos, pudimos observar que sí hay una ruta específica que me va a validar esa cadena de entrada dentro de este autómata finito no determinista. Muy bien, teniendo esto listo, ahora podemos venir y generar nuestra matriz de transiciones. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a generar nuestra matriz de transiciones. Vamos a ocultar un momento esto. Y resulta que para nuestra matriz de transiciones, yo necesito, voy a volver a dibujar en este caso mi autómata. Aquí tengo el Q1 o el Q0, perdón. Este se va a quedar en 0 y 1 se va a quedar aquí. Este es mi estado inicial. Con 1 se va al estado Q1. Este es mi estado de aceptación. Entonces, mi tabla de transiciones me muestra lo siguiente.
Aquí, por ejemplo, tengo mis datos de entrada 0 y 1 y tengo mis dos estados, el Q0 y el Q1. Este es mi estado inicial y este es mi estado de aceptación. Por ejemplo, estando en el estado Q0, teniendo como entrada 0, prácticamente me quedo en Q0. Ahí me quedo. Entonces, prácticamente, si hubiera agregado un conjunto de ceros, me hubiera quedado siempre en Q0 y no hubiera llegado al estado de aceptación. Estando en Q0 con 1, ahí tengo dos rutas posibles. Me puedo quedar en el estado Q0 o me podía ir al estado Q1. Entonces, aquí, con ese 1, yo llegaba al estado de aceptación siguiendo uno de los caminos, o en este caso de los hilos, del autómata finito no determinista. Y estando en Q0 prácticamente, ahí, como es mi estado de aceptación, ahí se queda. Al nomás llegar al Q1, ahí finalizaría la entrada. Entonces esta sería mi tabla de transiciones. Si dibujamos esto en JFlap, por ejemplo, aquí voy a agregar un estado Q0 y un Q1 y hacemos el trabajo de las variables de entrada. Con 0 se queda en Q0 y con 1 también se queda en Q0. Con un 1 se va al estado Q1. Ahora solo debemos definir cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Y ahí ya tendríamos nuestro autómata. Vamos a ingresar diferentes cadenas de entrada, como ustedes pueden verlo acá, y lo vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, si analizamos bien, esta 000 es rechazada. Y es lo que les decía. Si yo me quedo en 0, de acuerdo a la matriz o a la tabla de transiciones, me voy a quedar en el estado 0. Nunca voy a lograr pasar al estado 1. Por lo tanto, es rechazada esa cadena. Las que terminan en 1 normalmente son las cadenas que son aceptadas. Si ustedes revisan, tendríamos esta y también tendríamos esta que son prácticamente las cadenas que son aceptadas. Ahora, ¿esta por qué la está rechazando? Resulta que esta termina en 1, pero tiene un espacio vacío en medio de los 4 unos. Si ustedes pueden observar bien, están dos unos, un espacio vacío, y tengo dos unos otra vez. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese espacio vacío hace que no logre pasar del estado 0 al estado 1 y eso hace que sea rechazado prácticamente. Entonces, ahí tenemos ya verificado qué cadenas son las que acepta prácticamente nuestro autómata finito no determinista, todas aquellas que terminan en 1. Ahora, por ejemplo, si yo a este le hubiera agregado el espacio vacío, ¿qué pasaría? Entonces, a la hora de correr, hacemos nuestra ejecución. Pues aquí prácticamente, si ustedes se dan cuenta, todavía nos lo rechaza, ¿verdad? No nos lo está tomando en consideración. Entonces, esa es una situación que debemos evaluar. ¿Qué pasa con el espacio vacío a la hora de estar evaluando? Entonces, prácticamente aquí tengo 1, 1, pero resulta que este tercero que está ahí, prácticamente no es considerado como válido y entonces no nos lo va a aceptar a la hora de hacer la transición como tal. Por eso es que lo rechaza. Bueno, ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener los unos separados, los dejo juntos? Simplemente ahí lo va a aceptar. Valida en este caso la cadena. Ahora, otra cuestión está en que como parte del alfabeto inicial no considere el espacio vacío también. Y eso también podría ser una de las situaciones por las cuales puede estar afectando el desempeño de mi autómata finito no determinista. Bueno, vamos a probar otro, en este caso, otro autómata, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo es que se trabaja con diferentes
autómatas finitos no deterministas. Entonces recordemos, prácticamente ahí tendríamos evaluada nuestra quíntupla dentro del trabajo con los autómatas finitos no deterministas. En este caso yo puedo considerar lo siguiente. Tenemos un alfabeto, si tenemos el alfabeto y este solo acepta ceros y unos. Ojo con esto, ceros y unos. Es el porqué el problema anterior. También debemos considerar el hecho de que tengo un conjunto de estados, ¿verdad? Entonces eso lo va a volver nuestra quíntupla. Entonces, por ejemplo, tengo dos estados, ¿verdad? Y voy a tener mi estado 0 y mi estado 1 como el conjunto de estados. Voy a ponerle Q aquí y lo voy a colocar entre llaves. Ahí tendríamos nuestro conjunto de estados. Tengo una función de transición. Tengo mi estado inicial. Mi estado inicial sería Q0. Y mi estado de aceptación o final en este caso, pues va a ser el estado Q1. Ese sería mi estado de aceptación. Y ahí estaría la quíntupla, que normalmente la representamos de esta manera, ¿verdad? Entonces tengo mi conjunto de estados, tengo mi alfabeto, tengo mi función de transición, tengo mi estado inicial, mi Q0, que sería el estado inicial, y mi estado de aceptación también lo tengo, que en este caso sería Q1. Pueden haber varios estados de aceptación, también eso debemos recordar y considerarlo. Ahora, cuando estamos trabajando con las funciones de transición, esa es otra situación que debemos evaluar nosotros a la hora de estar trabajando con las funciones de transición. Vamos a dejar esto acá. Y resulta que, de acuerdo a la tabla de transiciones que teníamos, yo puedo definir lo siguiente. Cuando estoy trabajando en mi función de transición, en este caso, estando en el estado Q0, con una entrada 0, este me va a llevar al estado Q0. Eso es lo que va a pasar ahí. Mi función de transición, estando en el Q0, por ejemplo, y utilizando como dato de entrada un 1, esto me va a permitir moverme a dos puntos, al Q0 y al Q1. Entonces, esas son mis funciones de transición y aquí se ve reflejado prácticamente la transición a dos estados a partir del dato de entrada 1. Y estando en Q1, ¿verdad? Con 0, pues simplemente no hace nada. Y con 1 tampoco haría nada estando en el estado Q1, porque es el estado de aceptación, en pocas palabras, ahí se queda. Entonces, ahí no tenemos ningún movimiento prácticamente que hacer. Es como simplemente agrego un último valor y nos quedamos ahí dentro de ese estado. Bueno, veamos otro ejemplo para poder ir avanzando. Imaginemos que tenemos otro autómata finito no determinista. Vamos a colocar aquí esto. Tengo un Q0 y en Q0, por ejemplo, este me va a aceptar aquí 0 y 1. Con un 1 me puedo ir a un Q1. Con Q2, o estando en Q1, por ejemplo, con 0, me lleva a Q2 o con vacío. Voy a dibujar bien lambda ahí. Pues ahí tenemos lambda. Lambda en este caso representaría el vacío. Estando en este caso en Q2 con un 0 o con un 1, esto me va a llevar al Q3. Y resulta
que Q3 en este caso lo vamos a considerar como nuestro estado de aceptación. Y estando en Q3, por ejemplo, ahí puedo tener un 0 y un 1. Si ustedes observan, este autómata finito no determinista aplica lo mismo, porque estando en Q0, con 1 puedo estar en dos estados. Y también estoy trabajando con el espacio vacío. Eso quiere decir que estando en Q1 con un espacio vacío, puedo moverme al estado Q2. Aquí debo tener cuidado a la hora de estar trabajando, no nos va a aceptar cualquier cadena de entrada. Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo un 0,1, ese 0,1 como tal no me lo va a aceptar como una cadena de entrada válida porque simplemente estaría pasando del estado 0 al 1, me quedo en 1 y ahí se quedó. Ya no hay más datos en este caso que me sirvan para poder evaluar y llegar al estado de aceptación. Entonces, por ejemplo, si yo analizo la siguiente cadena de entrada, entonces aquí ya vamos a trabajar el análisis de hilos. Por ejemplo, si yo tengo como cadena de entrada el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Esta es una cadena bastante extensa. Entonces, vamos a empezar ahí. Siempre iniciamos con Q0. Vamos a iniciar ahí. Estando en Q0, por ejemplo, con 1, este es el primero. Estando en Q0 con 1, yo puedo venir y agarrar dos rutas. Me puedo ir al Q1 o al estado Q1 y me puedo ir al, en este caso, quedar en el Q0. Voy a colocar aquí el Q0 y aquí voy a colocar Q1. Entonces, recordemos, con 1 me voy al estado Q0 o me quedo en el estado Q0 o me puedo desplazar al estado Q1. Ese es evaluando este primer 1. Este de acá. Ahora, evaluemos el segundo valor. Ahora, ¿qué pasa si yo ingreso un 0? Resulta que si ingreso un 0, estando aquí en Q0, ¿sí? Si yo ingreso un 0 estando en Q0, me quedo en Q0. Y estando en Q1 con 0, resulta que ese 0 me va a llevar al estado Q2. Entonces ya tendríamos evaluado el segundo punto. Vamos a hacer el tercero. Ahora ingresamos otro 0, pero ahora ya estamos en otro nivel. Si yo ingreso un 0, estando en Q0, me vuelvo a quedar en Q0. Si se dan cuenta, esta línea avanza poco a poco. Pero si estoy en Q2 con 0, me voy a Q3. Entonces prácticamente ahí acá sí estoy llegando, ahí llegué al estado de aceptación, si quisiéramos verlo de esa manera. Entonces con 1, 0, 0, yo podría estar llegando al estado de aceptación si se quedara mi cadena hasta ese punto. Muy bien, pero aquí sigue todavía. Entonces resulta que en este caso me toca volver a evaluar un 1. Entonces, estando en Q0 con 1, aquí resulta que salen dos caminos nuevos con 1. Me voy al estado o me quedo en el estado Q0 o me voy al estado Q1 con 1. Estando en Q3 con un 1, me quedo en el estado Q3. Entonces quiere decir que si yo llegara a tener esa cadena de entrada, esa sería válida también, porque ahí llegaría al estado de aceptación. Muy bien, voy con el siguiente. Ahora me toca evaluar otro 0. Si yo evalúo ese 0 en Q0, me quedo en el estado Q0. Si se dan cuenta, esa primera línea de trabajo nunca ha llegado al estado de aceptación. Estando en Q1 con 0, esta línea con 0 se pasa a Q2 con 0. Y estando Q3 con 0,
me quedo en Q3. Aquí sigue aceptándome la cadena en este momento, siguiendo esa rama final. Volvemos a hacer otra evaluación y aquí tenemos que volver a evaluar con 0 prácticamente la siguiente entrada. Entonces ahora me voy con este 0. Con 0 aquí me quedo en Q0. Con 0 estando en Q2 me voy a Q3. Aquí llego a mi estado de aceptación con 2. Si se dan cuenta, del estado Q2 con 0 pasa a estado Q3. Y estando en Q3 con 0, me quedo en Q3. Y entonces aquí ya tengo dos rutas que me llevan al estado de aceptación. Entonces esa 100100 es una cadena aceptada hasta el momento, si llegar hasta ahí. Pero me falta una última y en este caso es el último 1. Resulta que si yo agrego un 1 aquí, estando en 0, agarro dos caminos. Me quedo en Q0 o me voy a Q1. Aquí volvió a dividirse las rutas, pero como ya no hay más datos de entrada, estos prácticamente ahí finalizan. Estos nunca llegaron al estado de aceptación. Estos son rechazados en pocas palabras. Estos de acá, con 1, se queda en Q3. Entonces aquí sí, este camino sí me acepta esa cadena. Y aquí lo mismo, estando en Q3 con 1, se queda en Q3. Entonces, si lo evaluamos de esta manera, estos de acá son rechazados porque no llegaron al estado de aceptación. Y estas dos rutas son aceptadas porque sí llegaron al estado de aceptación como tal. Y entonces, esa es una de las ventajas de los autómatas finitos no deterministas. Tienen varias rutas que seguir y es por lo mismo, porque realmente con una misma variable de entrada yo puedo venir y movilizarme a uno o varios estados en este caso. Y eso hace que se empiecen a generar diferentes rutas y esas rutas pues nos van a permitir generar diferentes caminos que puedan ser aceptados o no. Y por eso es importante el análisis de hilos. Nos permite definir todas esas rutas y poder establecer si la cadena va a ser aceptada o no. Pero si se dieron cuenta también en el transcurso del análisis fuimos viendo qué posibles cadenas pueden ser aceptadas. Desde el 1001, por ejemplo, ahí había una posible cadena de aceptación, el 1001. El 10010 también tenía una ruta de aceptación y en este caso todos los demás fueron ya generando sus propias cadenas de aceptación. Vamos a probar esto en JFlop para que ustedes vean cómo funciona. Vamos a eliminar esto que tengo acá. Vamos a ver 0 y 1 acá si me sirve. Aquí, por ejemplo, este del vacío no me sirve. Aquí como estado final lo vamos a quitar. Vamos a agregar otros dos. Y vamos a agregar. Entonces, por ejemplo, de Q0 con 1 se pasa a Q1. De Q1, del estado Q1 al estado Q2 con 0 va a pasar. Y también tenemos la opción del espacio vacío. Para que quede vacío simplemente hago la relación y no escribo nada. Otra cuestión ahí, de Q2, por ejemplo, a Q3 pasa con 0 o con 1, con 0. Y con 1 pasa al estado Q3. Y en Q3 se queda con 0 y con 1. Ahora ya solo agregamos el Q3 como estado final y ya tendríamos nuestro autómata finito no determinista ya trabajado. Ahora probamos las cadenas. Lo bueno que aquí queda el recuento de las cadenas anteriores y vamos a ver cuáles de estas nos aceptan. Si se dan cuenta, el primero es rechazado porque si yo agrego ceros, se va a quedar siempre en el estado Q0, no va a avanzar.
Vamos a agregar al final la cadena de entrada que utilizamos para probar. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Vamos a ejecutar y esa fue aceptada, tal y como lo evaluamos con el análisis de hilos. Entonces, si se dan cuenta, esta que tiene 4 unos fue aceptada. Esta de un 1 al final fue a ser rechazada también. Y eso es debido a que, por ejemplo, está aquí el conjunto de ceros y al final un 1 y se quedó en estado 1, ya no avanzó. Esta fue aceptada también. Esta también fue aceptada. Esta fue aceptada también porque tenemos, por ejemplo, un 0, después un 1 pasa al estado 1 y otro 0 pasó al estado 2 prácticamente, pero por lo del espacio vacío, el espacio vacío permite, fíjense, pues, ¿qué es lo que permite el estado vacío? Permite una transición. Y eso hizo que del 1 se lograra pasar al estado 2 y el 2 con ese último 0 al estado 3. Esa es la función del vacío. Y en este caso, el 0, 1, 1, por ejemplo, también no lo acepta y es por esto. ¿Qué quiere decir esto del vacío? Prácticamente es como que un salto de 1 a 3 nos lo valida. Porque miren el 0, 1. Si yo no colocara este vacío, prácticamente 0, 1, 1 se quedaría ahí. Por ejemplo, el 0 se queda en estado 0. Con el 1 paso al estado 1. Pero aquí puede pasar con 0 con vacío, es decir, del 1 puede pasarse directamente al estado 2 y al agregar ese último 1 ya lo acepta. Entonces es como un salto el que permite hacer el lambda, en este caso en las transiciones entre el estado Q1 y 2. Por eso es que nos lo está aceptando ahí. Ahora, ¿qué pasaría si yo elimino lambda como tal? Entonces, a la hora de ejecutar, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora el 011 es rechazado porque ahora no hay un comodín, por decirlo así, no está lambda que nos permita hacer ese salto entre los estados, entre las transiciones de los estados. Y por lo tanto, prácticamente el 011, el 010 que anteriormente lo aceptaba, ahora no. Entonces, miren, la mayoría son rechazados y solo es aceptada la cadena que evaluamos como tal. Entonces, esas son las características de lambda, ¿verdad? Esa opción de los espacios vacíos, pues puede ser tomado en consideración cuando le están trabajando diferentes cadenas, ¿verdad? Entonces, ese puede ser un comodín que nos permite saltarnos entre las transiciones prácticamente. Entonces, esas son, aquí ya tenemos y evaluamos dos autómatas finitos no deterministas, ¿verdad? Entonces, recuerden, el lambda como tal, podemos considerarlo como una posibilidad de movernos sin leer ningún símbolo. Eso es lo que significa en pocas palabras. Ese salto entre transiciones es lo que representa lambda y la posibilidad de moverse sin leer ningún símbolo. Es por eso que se saltaba de Q1 a Q2 directamente y por lo tanto llegaba al estado Q3 con solo 3 elementos. Entonces, ese es como un comodín dentro de, en este caso, dentro de los autómatas finitos, tanto deterministas como no deterministas como tal. Veamos aquí otra cuestión importante, sería la tabla de transiciones. En este caso, nuestra tabla de transiciones nos va a permitir evaluar todos los desplazamientos que tenemos dentro de este autómata finito no determinista. Entonces, por ejemplo, podemos ocultar esto y podemos generar una tabla. Entonces, vamos a ver, tenemos 2, 3, 4 estados aquí. Vamos a hacer esto. Ahí tendríamos nuestros 4 estados. Vamos a desplazarlo un poquito. Y podemos empezar a trabajar. Aquí tendríamos el estado Q0,
Q1, Q2. Vamos a arreglar ese 2. Y el estado Q3. Este es nuestro estado de aceptación. Este es nuestro estado inicial. Aquí tendríamos 0, 1 y vamos a dejar lambda ahí por cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa ahí en este momento? Entonces, resulta que ahí yo puedo evaluar las diferentes transiciones que haga en función, en este caso, de los diferentes movimientos a partir de las cadenas de entrada. Entonces, por ejemplo, estando en Q0 con 0, me quedo en el mismo estado Q0. Vamos a usar otro color ahí para ir distinguiéndolos. Estando en Q0 con 1, resulta que puedo hacer dos transiciones. Puedo quedarme en Q0 o puedo irme a Q1. Vamos a arreglar un poco ese Q0 de ahí. Entonces aquí puedo quedarme en Q0 o irme a Q1. Ahí está. Ahora, estando en Q0 no hay opción de vacío. Pues, no se toca prácticamente. Es el único momento en el que lo puedo tocar es cuando estoy en estado Q1. Entonces, por ejemplo, acá, estando en estado Q1 con 0, me voy al estado Q2. Con vacío también puedo, o en este caso no haciendo nada, puedo irme a Q2, eso es lo que me representa, ¿verdad? Entonces, ese es un salto directamente. Y con 1, pues simplemente no hay variable de entrada para Q1 o el estado Q1 con algún desplazamiento como tal. Estando en estado Q2, con 0 me quedo en Q3. Aquí ya empiezan los estados de aceptación. Con 1 también se mueve a Q3. Aquí pues vacío no se toca. Y estando en Q3, en este caso, con 0 se queda en Q3, con 1 se queda en Q3 y con vacío pues no hace ningún movimiento. Si se dan cuenta, este es el que hay que tomar en cuenta, el estado Q1 que tiene el vacío. Se pasa directo al Q2, por eso es que me aceptaba las cadenas pequeñas de 0, 0, 1, 1 o 0, 0, 1, por ejemplo, o 0, 1, 1, esos me las va a aceptar porque hay un salto entre la transición de Q1 al Q2 y el Q2 se evalúa y pasa hasta el Q3 directamente. Entonces ahí tendríamos nuestra matriz de transiciones o nuestra tabla de transiciones del autómata finito no determinista y ahí se puede reflejar que el estado 0 con la variable de entrada 1 puede ir a uno o varios estados. En la próxima clase vamos a estar hablando y explicando algunos autómatas finitos no deterministas un poquito más complejos para que ustedes tengan diversidad de opciones y los vayan comprendiendo de mejor manera. Muy bien, ahí vamos a terminar por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Pasen feliz tarde.